Hola. em, bueno, no sé muy bien cómo empezar estas cosas. Yo me escucho un poquito enfermo. Em, Me llamo Álvaro. Em, yo creo que voy a empezar a hacer un poquito de esta modalidad de comentar de fútbol, ya que el fútbol em, es algo que me apasiona y que constantemente está en mi vida. Em, No sé muy bien cómo empezar estas cosas. Uy, tengo el micrófono que es del teléfono en el computador y por eso se escucha algo raro. Em, bueno, y quería empezar comentando acerca del día de ayer, del 6 de mayo del año 2025. Em, un partido que mm, deja con un sabor raro. Un sabor muy raro porque en el desarrollo y el contexto del partido eh, no ameritan tristeza, más bien impotencia. Impotencia, estoy hablando del Inter-Barça. Yo soy hincha acérrimo del Barça, lo más probable es que en todas estas modalidades hables únicamente del Barça, quizá una y otra vez hablaré de otros equipos por querer comentar de ello, pero esencialmente del Barça. Y quería dar mis impresiones, lo que en general lo que puedo desarrollar de todo esto. Y es que, bueno, de partida, el Barcelona venía de jugar contra Valladolid en el José Zorrilla, en el nuevo José Zorrilla en Valladolid. Gana 2-1 con, si no me equivoco, 9 suplentes de los recurrentemente titulares. Bueno, contando a Gerard Martín como titular. El Barça venía en una muy buena dinámica, empató contra el Inter y daba una muy buena impresión de cara a lo que iba a ser este partido. Eh, daba la predisposición de que sería un partido muy cerrado, no tanto por juego, sino por, ¿cómo decirlo? Para que no suene feo. Eh, por más allá del juego que demuestra ambos equipos, sino por las chances que se iban a ver, aparte la calidad de los jugadores, es muy top. El Inter, bueno, con un amigo suelo comentar estas cosas y para mí el Inter tiene mucha pinta de un Atleti, pero mejorado en todas sus facetas. Y lo demuestra, se demuestra muy bien en este tipo de partidos que saben llevarlo súper bien. Justamente yo me preguntaba la Champions pasada por qué quedaron eliminados y claro, fue contra el Atlético que curiosamente los pillaron en una muy buena dinámica. El Atlético venía de no perder en casa durante toda la temporada y no fue la excepción. Les ganó en el Wanda y después por penales se impuso el Atleti. Y este partido lo pensé similar. Justamente las sensaciones que daba era de un partido muy apretado, como el Atleti Barça de Copa, donde fue un 4-4 en la ida y la vuelta un 1-0 muy ajustado, que el partido después de rato se vio como un poquito tosco. Y bueno, este partido en San Siro, uf. Bueno, la telita que tiene el, lo que viene detrás, ¿no? Como lo extra deportivo, de que hayan asignado a Simon Marciniak como el árbitro principal del encuentro, deja, deja muchas... Deja mucho la especulación a lo que se pueda decir de fondo por, por el contexto en el cual viene el árbitro de hacer pasar al Madrid de una forma extraña con el doble toque de Julián, entre comillas, porque se sabe que fue editado, o sea, ha sido corroborado.
También por la Champions pasada, la semifinal de vuelta en el Bernabéu, con el gol de De Ligt en mal anulado. Una posición adelantada, si no me equivoco, de Rudiger en el 2-1. Y, y bueno, esto ya con esas cosas como que se puede dar un poquito a malinterpretar, ¿no? Y bueno, también con el asistente de la Salabor, el, el tipo este que en neerlandés no sé de qué no sé el nombre muy bien, que estuvo presente en el Bayern Barça de la 22-23, donde hubo un penal a Dembélé que ni siquiera pasaron la repe después. Creo que en el entretiempo lo habrán mostrado una vez y quedó en eso. Y bueno, también en el partido de 1-0 contra el Inter, en la 22-23 justamente, donde hay una roja perdonada a Çalhanoğlu, si no me equivoco, por una entrada criminal a Busquets. Un gol anulado al Barça por una mano, que esas manos son, vamos, que rozar no viene siendo como una mano tan evidente, no cambiaba mucho la trayectoria del balón. Y en el caso de que sí lo cambiara y que se pueda considerar como mano, la mano del penalti de Dumfries también tuvo que haber sido considerada, lo cual no lo fue. Entonces, rarísimo todo el contexto de haber asignado a esta gente en este partido, y se vio reflejado en el partido, en todo lo que se dio, porque claro, le mete 4 goles el Inter al Barça, sí, se puede decir eso. En base a resultadismos, nada que decir. 7 goles encajados en 2 partidos es mucho. Es mucho para un equipo como el Barça, pero también hay cosas que... por ejemplo, el penalti de García Lautaro, hay otra toma que muestra que no es tan penal como se pintaba al principio. Considero que en esas circunstancias el VAR debe interferir de una forma más objetiva y clara, como mostrar varias perspectivas de la entrada, porque con una ya, claro, con una puedes ver por atrás que le dan un patadón, pero después lo muestras por el costado y no le dan nada. Entonces, un poquito más de criterio en esos asuntos podría haber. No fue el caso. Bueno, también el penalti de Lamine. Yo lo único que me quejo fue eso, y la falta a Gerard. La falta de Gerard Martín es falta del porte de una casa. Yo en el momento que estaba viendo el partido, y eso que no estaba como 100% enfocado en el partido, y aún así la vi. Yo dije, eso es falta de Gerard, y fue el gol. Y claro, después la repe también se ve un poquito el transcurso de la jugada, y se ve que Dumfries interpone el pie en Gerard Martín, y al Gerard al tratar de disputar el balón, pues le pega en la plancha, y eso es falta. La de Lamine en el 69 creo que no la he visto porque estaba con mala señal. Y bueno, después la he visto la repetición y veo que hay doble contacto. El último contacto es dentro del área. Tuvo que haber sido en el área. Si no me equivoco, Marciniak no va a verlo al VAR, sino que el VAR le corrige y él asevera de que fue por un poco, siendo que no sabía con exactitud. Bueno, no me gusta mucho alargar los temas de los árbitros, pero es importante mencionarlo porque la gente cree que estos son excusas, y por lo general no es para excusarse, es para demostrar de que en el fútbol también hay imparcialidad a veces. O sea, claro, imparcialidad. Que, bueno, amarillas perdonadas a Bastoni y a Mkhitaryan, le perdonan la amarilla en esa jugada. Amarillas perdonadas a Di Marco. Di Marco hizo unas 4 o 5 entradas, no vio amarilla ninguna. Bastoni la vio muy tarde la amarilla. Entonces hay cosas que son... que llaman mucho la atención. Muchísimo la atención, porque hay doble vara. Por ejemplo, yo comentando esto con amigos y tal, el penal a Lautaro, en la vida se lo hubiesen cobrado al Barça. Si hubiese sido Lamine el que tenía la pelota,
y Bastoni le entraba de esa forma, pues no. Penal era vida, no lo daban. Nunca. No le van a ir a revisar. Entonces, claro, yo hablo en base a su posición, pero igualmente es algo a tener en cuenta. A tener en cuenta que como que hay cierta imparcialidad y justo cabe la sorpresa evidente de que siempre está el Barça involucrado y que no es algo que esté el Barça a favor, sino que es algo en contra del Barça. Claro, se puede hablar un poquito del partido del PSG, totalmente aceptable de que se hable de ese partido. Ese partido considero que no está amañado, pero que sí gran parte de las cosas que podían darse a favor del Barça se dieron. Entonces cabe un poquito más a la especulación del qué raro que hayan cobrado, por ejemplo, el penal de Luis Suárez, la falta a Neymar, de Venía que se va cayendo. Si bien es cierto, igual le intercepta esos penal, el de Suárez también, a pesar de que exagere, por el contexto da a especular. Bueno, sin más preámbulo, a comentar un poquito más de fútbol, que es lo que trataré de hacer. El Barça, bueno, el partido ha sido impecable. Yo considero que el primer tiempo era lo muy esperado, de que el Inter tratara de buscar el primer gol. Lo encuentra el primer gol en base a una mala salida de la defensa, mal posicionamiento, y además que estaba un poquito tocada anímicamente por lo que se veía en el contexto del partido el equipo, por todo, por cómo salió el Inter. Era natural de que se viera afectado el equipo. Y bueno, el primer gol llega tras una mala coordinación en un pase que meten entre líneas. Como digo, estos equipos tienen mucha calidad, entonces es más fácil que marquen que no sé, un Alavés, Mallorca. Claro, esos equipos se pueden meter atrás, pero no pueden tener la misma coordinación que el Inter. El Inter es estudiadísimo todo lo que hace. Estudiadísimo, o sea, tipo, los tipos cada vez que tomaban un lateral y tiraban un centro al área era peligrosísimo, porque hay jugadores que soportan muy bien la pelota, pivotean excelente, saben cuándo descargar la pelota. Entonces, un ejemplo clarísimo, Marcos Thuram, que el tipo le daban un pase, Sommer le tiraba un pase, el tipo de pecho, todo el rato, pecho, y la dejaba atrás a Mkhitaryan, a Varela, y es un jugadorazo, en mi opinión, Thuram. Y bueno, un poquito eso, que el Inter, donde es pragmático, anímicamente golpeó. Haberlo visto como de tú a tú, es lo que creo, en mi apreciación, lo que yo percibí. Si no me equivoco, hay un poquito de error de posicionamiento de Gerard. Gerard no estuvo muy bien en el primer tiempo, Gerard Martín. Y bueno, llega el primer gol y después el segundo gol ya llega después de un mal posicionamiento otra vez del Barça, más por el gol con ataque que tuvo. El Inter lo que hizo fue buscar el primer gol y tirar para atrás. Y ahí donde el Barça tenía más que regar que otra cosa, iba a pillarlo más mal parado. Y entonces lo aprovechó de forma excelente. Cubarsí llega al balón. Como digo, ese es un penal rarísimo que podía ser como no podía ser, y que si hubiese sido en el área del Inter no lo hubieran hecho un marcado, pero bueno, lo marcan. Marca el gol Çalhanoğlu, si no me equivoco, claro, Çalhanoğlu. Y bueno, el contexto estaba más deplorable, en un gol que llega en un momento muy duro, muy débil, como que es como un puñetazo en la cara ya de KO, porque llega entre la zona, los tiempos más cruciales en los que no te pueden marcar un gol es entre el 40 y el 50, o pongámosle 37,5 al 55. ¿Por qué? Porque es una etapa del partido donde estás terminando el primer tiempo, o sea que te estás yendo con sensaciones,
y la otra en la que estás empezando con las sensaciones. Entonces, si tú terminas con una sensación de que te han marcado un gol, pues te vas muy tocado al entretiempo. Y yo creo que la mayoría del barcelonismo se sintió esto, de que fue un golpe muy duro, el segundo gol, y más encima por el contexto en el cual el, el partido no merecía ese 2-0. O sea, claro, si bien es cierto el Inter merecía un gol, el Barça no se quedaba atrás. El Barça merecía al menos ir empatando el partido, la eliminatoria en sí. Y bueno, de un 1-1 posible pasó a un 2-0, es jodido. Después, en el segundo tiempo, las cosas cambiaron un poco. El Barça entró con otra dinámica, la cual me sorprendió bastante. No pensé que iba a pasar como pasó. Llega el gol de Eric García, que un posicionamiento espectacular y un pase muy bueno de Gerard Martín. Eh, el 2-2 no lo he visto porque, como dije, tenía muy mala señal y creo que llega entre medio del 70 por ahí, el 2-2. Claro, el 60. Entre el 60 y el 70 yo no vi el partido porque tenía mala señal, o sea, lo vi como a ratos, pegado. Y bueno, entre medio de los dos goles hay una atajada brutal de Sommer, que es de Eric García el chute, que claro, lo tira hacia el lado del portero, pero uno estando ahí es distinta la cosa. Entonces, si vas en carrera en un campo que está eh, húmedo, siendo lateral, pues te puede salir un tiro así. Nada que reprochar a ningún jugador el día de hoy. Yo considero que todos se tuvieron en líneas generales bastante bien. Una que otra equivocación pudo haber, lo normal en un deporte que es de error. Y bueno, cuando ya todos pensábamos que iba a ir a la largue, llega la jugada de Rafinha, que por cierto yo viendo el primer chute yo digo que esto es gol. O sea, cuando se perfila para la zurda, dije esto es gol. La ataja Sommer, que atajó todo lo que pudo, lo que era inatajable incluso. Y claro, después le queda el rebote, pega con derecha y gol. A mí ya me daba todo el miedo de que lo anularan por lo que hizo. No recuerdo quién era el que estaba ahí parado. Pero ya me hubiese dado a mí todo el miedo de que hubiesen cobrado offside. Pero bueno, estaba en la gloria del Barça. El Barça había llegado de una final en el minuto 87, ya estaba acercándose a una nueva final. Hasta que, bueno, llega el fatídico 92,40, como se ha visto en todos lados que romantizan las derrotas. Llega el 93, esa jugada polémica de Gerard Martín, en la cual Dumfries recupera el balón, haciendo falta a mi parecer. Y bueno, se dispone a tirar un centro, lo tira y está Servi de 9. Y es a Servi que mete un balonazo en toda la escuadra. Glamoroso. Le gana la posición a Araujo, que para mí nada que reprochar en ese gol. Si bien es cierto, los duelos está bien, el balón te viene más lejos que a Servi, entonces es normal que te gane la posición. Y que la gane con esa ímpetu también es normal. Bueno, eh, no, no se suelen entender a veces que los cambios, aparte de venir frescos, no vienen en el contexto del partido. Si bien es cierto, claro, lo están viendo de afuera, no están viviendo lo que está dentro, no viven el ritmo. Entonces, al cambio por lo general no se le puede pedir mucho, no se le puede pedir que cambie un partido completamente. Claro, hay gente que hay excepcionalidades en las cuales entra un cambio y cambia el partido por completo, pero para bien o para mal. Pero hay veces que no, que pasan desapercibidos y es netamente por eso, porque tienen que agarrar el ritmo. A Araujo le costó agarrar el ritmo quizá, y bueno, llega el gol de Servi y es una putada porque por todo, o sea, se empata 3 otra vez
en el momento que se empata, cuando ya se creía que estaba bien el resultado para el barcelonismo. Eh, y bueno, se va a la prórroga. La prórroga tenía toda la pinta de que iba a ser como fue. De que en cualquier momento caía un gol del Inter y que si el Inter marcaba, para atrás y hacer tiempo. Por cierto, el hacer tiempo estuvo desde el primer gol del partido, o sea, haciendo tiempo prácticamente todo el partido del Inter. Igual que en Montjuic. En Montjuic, desde el primer momento empezaron a hacer tiempo. Y claro, desde el primer momento porque hicieron el gol. Entonces, esto es anticompetitivo y antifutbolístico. El tener que estar haciendo tiempo para llevarte una eliminatoria a mí me parece bochornoso. Bochornoso porque no, no da. Estas competiciones deberían regirse por el que mejor compite, ¿no? Y para mí perder tiempo y esas cosas no es competir, es cagarse, acojonarse y no querer jugar. O sea, el fútbol se trata de jugar un partido, no de quemarlo. Es absurdo para mí. Y bueno, después en la prórroga llega el gol de Fratesi, que llega tras una finta a Araujo, que si bien es cierto, también podía hacer más. Hombre, es que lo fintaron, no es como que él haya tratado de pasar un balón, se haya equivocado, no. Lo fintaron, o sea, lo regatearon, es normal. Lo regatearon, él lo siguió, lo aguantó, descargó Thuram. Y ya después cuando volvió a su posición Araujo, pues estaba Cubarsí adelante, que Cubarsí a mí me parece que no se puede señalar, pero considero que en esta situación sí, porque lo deja chutar. Fratesi le hace una mague y se queda parado. Y me parece... Me llama la atención. Me llama la atención porque Cubarsí hizo un partido bueno en líneas generales. Pero... llega eso, ¿no? Que el gol de Fratesi y después ya lo de Sommer es descomunal. Y bueno, mención honorífica a Lamine Yamal, que las estadísticas que sacó son muy... Me recuerda mucho a la Copa América, a la final de Copa América 2016 de Messi. De Messi porque tiene estadísticas muy similares, tiene muchísimos duelos, 36 duelos, 23 ganados, o sea, ganó más de la mitad. Y no son pocos duelos, son 36, o sea, son muchísimos. 20 intentos de regate, 14 con éxito, es un montón. Es el 70% de los duelos ganados, de los regates. Es una locura lo que hace este jugador. No asistió ni marcó, pero dejó muy buenas impresiones, muchos remates al arco, remates inatajables que los atajó Sommer. Y bueno, el Inter termina pasando. Ya después con el Barça un poquito más volcado al ataque, ya el Inter ya encerradísimo por más no poder. Y nada, el Barça termina quedando eliminado de Champions en una Champions y en una temporada en la cual se pensaba que iba a salir todo lo que no salió en otras, porque estaba saliendo todo. Literal, la temporada pasada el Barça no ganó ningún clásico, en esta ha ganado todos. Le ganó la Supercopa al Madrid al Barça la temporada pasada, 4-1, entre comillas, humillándolo. Ese partido también fue una tocada de cojones bastante importante por el penal a Vinicius, la doble amarilla a Araujo, bueno, en fin. Y esta temporada el Barça le termina ganando, humillando al Madrid por Supercopa, humillándolo por Liga, ganando la Copa del Rey. Y esa ya es una venganza, o sea, contra el Bayern también se vengó, por así decirlo. Y todo se estaba dando era como un cuento, ¿no? Un cuento de hadas, así, vengándose de todos los equipos. Al Girona también le ganó
goleándolo. La temporada pasada perdió los 2 partidos contra el Girona. Eh, Se le dio todo en Champions. Contra el Atleti le terminó ganando el partido en el Wanda, que era muy importante. Entonces, el contexto, bueno, si uno se fijaba en esas cosas, se pintaba de que el Barça iba a pasar. Iba a pasar porque iba con el ímpetu de que los mejores de Europa y tal, y que lo son, pero bueno, temas extradeportivos y aparte también la suerte tiene que influir mucho en esta competición, que para mí de competitividad tiene cero. Cero porque no compites, o sea, como te digo, el Inter no compitió de tú a tú, no. Claro, 7-6 el marcador y tal, pero eso no es competir de tú a tú. Si vienes a encerrarte en Montjuic desde el minuto 1, tratas de marcar y después de irte para atrás, para mí no es competitividad eso. Buscar tirar hachazos a los rivales, a un chaval de 17 años, no me parece lo más competitivo, ¿no? Que te asignen un árbitro, que te favorezcan todas las decisiones habidas y por haber, no me parece competitivo. Entonces, eh, el equipo más laureado de Europa en cuanto a este trofeo es el Real Madrid, y que es poco más de lo mismo, que siempre las decisiones que son polémicas siempre son a favor de ellos, entonces influye mucho más la suerte que el mérito. Se acaba de ver ayer, se ha visto un montón de veces. La temporada pasada el Madrid no tiene idea cómo pasó contra el City, no sabe cómo pasó contra el Bayern, entonces se basa mucho en las puntualidades, en los errores y en la suerte, más que en lo meritorio. Por eso yo considero que en cuanto a trofeos, el más importante siempre va a ser una liga, la liga doméstica de cada equipo, porque eh, se valoriza en sí lo que el equipo plasma en la temporada, a lo largo de la campaña, que es constancia en hacer bien las cosas. Entonces, poniendo de ejemplo, el Barça está de primero en la Liga Española, y no es por nada, o sea, es porque es el equipo que más victorias tiene, que ha sabido llevar la temporada partido a partido, entonces eso es mérito. El estar primero es meritorio, completamente. No, aquí no se viene a dudar de que, pero podría estar primero, no sé, el Atlético o el Madrid, no, porque el Atleti y el Madrid han perdido más que el Barça, han ganado menos que el Barça, y no es meritorio de que el Madrid o el Atlético estén por arriba del Barça, siendo que han ganado menos y han perdido más. En cambio aquí el Inter con el Barça, pues sí podemos hablar de méritos. ¿Quién meritoriamente debería estar en la final? El Barça, el PSG, el Liverpool, que quedó eliminado contra el PSG, justamente que el Liverpool quedó primero en la fase regular de Champions y le tocó junto contra el PSG, que se transformó en el segundo mejor equipo del mundo actualmente. Y bueno, esas son cosas que podría comentar en algún otro momento si me puedo explayar un poquito más. Pero bueno, el Barça se queda eliminado de Champions en la segunda semifinal que juega desde 2019. A mí personalmente me deja con sensaciones más de pena que, en vez de pena, más de impotencia, de rabia, por todo lo que comenté del mérito, las asignaciones arbitrales rarísimas. Entonces, pues, es eso en general. Pues eso deja con muchas ganas de programas cancelados porque el Barça no llegó a la final. Como dije, impotencia, más que nada. Pena no, pena claro, es lógico, en el momento de joder no llegó el Barça a la final. Pero
que este es el camino que Hansi Flick tiene que seguir como técnico, que el núcleo de jugadores es espectacular, que lo hacen muy bien, que se tuvo justo la mala suerte de que Koundé y Valde no pudieron estar, que si bien es cierto Gerard y Eric lo hicieron espectacular, mientras más mano mejor en estas circunstancias tan cruciales de la temporada. Y pues que se sigue y que ahora el otro partido importante viene el domingo. Y que quizá podría hacer un video hablando antes del partido y después del partido. Lo que queda ahora es Liga. Y si se gana la Liga, pues espectacular. Y el otro año se puede pelear por la Champions y por Liga y por Copa y por todo. Porque el equipo ha demostrado esta temporada de que le puede ganar a quien sea. Y que, bueno, tiene que dar más del 100% para poder ganar este tipo de partido donde está comprometido en aspectos extrafutbolísticos como los árbitros y que también la suerte tiene que jugar mucho. Como dije, la Champions es un torneo de suerte, que la suerte tiene mucho que ver con el resultado de los partidos, de cómo se sobrellevan y que en otra circunstancia pues el palo de Lamine era gol, Sommer la tocaba pero entraba la pelota, Lewandowski cabecía hacia abajo, Cubarsí tocaba más de lleno la pelota y por ende no cobraban penal. Lamine caía más descaradamente dentro del área de los dos toques, entonces esas son cosas que definen la suerte, ¿no? Que son circunstanciales del momento y que la suerte tiene más que ver que otra cosa. Y bueno, cualquier opinión, comentario de apoyo, comentario de crítica, de cualquier formato, en los comentarios, yo feliz de leerlo, de leer cualquier cosa, de que se pueda opinar bien de estas cosas siempre y cuando sea con respeto. Y nada, eso. Un placer haber hecho este video, este podcast, este monólogo. Y en otra ocasión estaré haciendo más.